Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy que vamos a tener, vamos a rematar el tema de, o mejor, todo el programa de legislación de obras civiles, viendo ahora lo que es el código de ética del ejercicio como ingenieros, el código de ética de la ingeniería. Entonces, este código de ética está reglamentado por la ley 842 de 2003. Entonces, vamos a analizar los aspectos más importantes que tiene esta ley y que digamos que nos afectan de alguna u otra forma en el ejercicio de la ingeniería civil. Entonces, vamos a empezar a hablar de digámoslo así, unas conceptualizaciones. Entonces, cuando hablamos de un código de ética, pues básicamente, ¿a qué se refiere? A las acciones que debemos nosotros eh, realizar dentro de un marco jurídico. Entonces, ¿qué se considera aceptado, qué no es legal hacer? Y pues cuáles son las sanciones que recibiríamos nosotros bajo esas restricciones, bajo esas sanciones por malas conductas que pudiésemos llegar a tener como ingenieros. Entonces, esa ley nos fija como las reglas del juego para poder ejercer la ingeniería en Colombia. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son nuestros deberes como ingenieros? ¿Qué requisitos debemos cumplir para poder ejercer nuestra profesión en el país? ¿Y ante quién o ante quiénes debemos nosotros rendir cuenta de cualquier anomalía? Eso nos lo dicta pues básicamente ese código de ética que es la ley que estamos analizando. Entonces, primero también es importante tener en cuenta pues qué es ingeniería, o sea, cuando hablamos de reglamentación de la ingeniería en el país, la cual en este caso la reglamentará el COPNIA. Entonces, ¿qué es ingeniería? Pues básicamente la ingeniería es la aplicación de unas ciencias básicas, que pueden ser las matemáticas, la física, la química, y todo eso pues también se combina con algo de, digámoslo así, ingenio propio, ingenio humano, y algunas habilidades técnicas. Entonces, básicamente, pues esa será la definición de lo que es ingeniería, una aplicación de unas ciencias básicas. Entonces, ¿esto para qué? Para poder ejer ejercer la ingeniería mediante actividades como diseño, construcción, mantenimiento. Entonces tenemos un montón de funciones que se desprenden de esas tres funciones. Entonces, si hablamos de construcción, pues hay actividades relacionadas como programación de obra, como gerencia de obra. Si hablamos, por ejemplo, de interventoría, pues es básicamente todo lo que es apoyo en obra, acompañamiento, supervisión. Entonces, si hablamos de consultoría, pues tenemos lo que son los diseños. Entonces, si nos vamos por la rama de mantenimiento, pues es una rama muy específica, es el mantenimiento de cualquier eh, infraestructura que cumpla como eh, edificación civil. Entonces, tenemos ahí distintas actividades que podemos ejercer como ingenieros civiles. Bien, entonces, ¿qué requisitos se deben cumplir para poder ejercer como ingenieros civiles? Entonces, pues, en primera instancia, debemos estar matriculados ante el COPNIA. El COPNIA es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, para poder matricularnos ante el COPNIA, pues debemos graduarnos como ingenieros civiles eh, y debemos ser graduados por una institución debidamente reconocida ante el Ministerio de Educación Nacional.
Entonces nosotros ante el COPNIA debemos presentar el diploma y el acta de grado otorgado por una universidad, por una institución de educación superior acreditada, oficialmente reconocida ante el ministerio, pagar unos derechos y unos 2 o 3 meses después recibimos la tarjeta profesional. Entonces, esa tarjeta profesional, ¿para qué nos sirve? Pues uno, para aplicar a empleos relacionados obviamente con lo que es la ingeniería civil, cualquier tipo, llámese auxiliar de ingeniería, residente de obra, residente de interventoría. También la tarjeta profesional nos puede habilitar la contratación con entidades del Estado, obviamente como representante legal de una empresa que preste servicios de ingeniería civil. También podemos trabajar de manera independiente como consultores técnicos relacionados con diseño, gerencia de proyectos, interventoría de proyectos. Es indispensable tener esa tarjeta profesional para poder realizar esas labores, bien sea como colaborador de una empresa o como representante legal de una empresa que implique obra civil. Es importante tener en cuenta que en el momento que nos entregan la tarjeta profesional, a partir de la fecha de expedición de esa tarjeta, se nos va a contar como tiempo para la experiencia general profesional. Entonces, desde el punto de vista legal, la experiencia profesional cuenta a partir de esa fecha. Entonces, muchos procesos de selección en empresas cuentan la experiencia profesional a partir de ahí, no desde la fecha en que obtuvimos el título como ingenieros civiles, o si tenemos experiencia en las ramas de la ingeniería sin haber obtenido el título, esa experiencia a veces no se toma en cuenta, vuelvo, insisto, desde el punto de vista legal. Ya para un proceso de selección, si el reclutador, si la empresa que está contratando desea tomar en cuenta esa experiencia que se obtuvo antes de obtener el título o antes de recibir la tarjeta profesional, será a criterio de esa empresa. Pero si se habla, por ejemplo, de concursos del Estado, la experiencia profesional aplica desde la fecha de expedición de dicha matrícula profesional. La experiencia que se tenga antes de esa fecha no cuenta para efectos de reconocimiento o calificación de experiencia específica o experiencia profesional para cualquier cargo. También existe el ejercicio anómalo, ilegal de la profesión, y pues sencillamente esa ilegalidad radica en que existen personas que con o sin conocimiento de causa pueden estar ejerciendo la ingeniería de una forma no adecuada. Entonces, ¿cuándo se considera ilegal el ejercicio de la ingeniería? Se considera ilegal cuando se toman decisiones que afecten el normal desarrollo de un proyecto de ingeniería civil. Entonces, si una persona sin tener el conocimiento, una persona que sin, o que mejor no está habilitada para ello, porque no ha obtenido el título, pues no está ejerciendo adecuadamente la profesión. Entonces es algo que es ilegal a la luz del COPNIA. Entonces, también puede ser ilegal si, siendo ingenieros y teniendo la tarjeta profesional suspendida, ejercemos la profesión, tomamos decisiones que afectan el desarrollo de un proyecto de obra civil. Eso también se considera ilegal. Esto puede ser penalizado con multas desde 5 hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y es posible que
si ejercemos ilegalmente, pues la suspensión de la matrícula pueda verse prorrogada en un tiempo mayor o sea cancelada definitivamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Esto pues sin contar si las acciones que ejercimos o las decisiones que se ejercieron ilegalmente puedan tener un componente civil o penal. Esa sería otra sancionatoria que se nos puede generar, no solo por el COMNIA, sino por otros aspectos legales. Entonces, el COPNIA debe detectar pues este ejercicio ilegal de la ingeniería por parte de personas que no sean idóneas o que se encuentren suspendidas y debe generar avisos en todo el gremio para tener en cuenta qué profesionales, qué personas están prestando servicios de ingeniería que no están debidamente reconocidos o debidamente avalados. Entonces, tengamos en cuenta pues qué funciones tiene el COMNI. Entonces ya hemos hablado un poquito de que reglamenta la expedición de la tarjeta profesional, de que puede ser una entidad que puede generar sanciones por el mal ejercicio de la ingeniería. Entonces, expedición de matrícula profesional, ya hablamos un poco en detalle de lo que fue ese aspecto. El COMNIA también sirve como una entidad consultora del gobierno en cuanto a temas que tengan que ver con la reglamentación de la ingeniería en el país. Entonces, ustedes pueden apreciar que a veces en los medios puede aparecer el COMNIA mencionado, dando su opinión acerca de cosas que pueden afectar o que han afectado, por ejemplo, los proyectos de obra civil en el país. Entonces, esa es una de sus funciones. Entonces, el COMNIA pues establece unos derechos de cobro por certificados y constancias. Es importante tener en cuenta que cuando ustedes obtengan la tarjeta profesional pueden obtener una certificación de vigencia de la tarjeta profesional. Esta certificación de vigencia no tiene costo y es fácilmente descargable a internet. Entonces, ¿qué es la que más se utiliza? Si ya se requieren otro tipo de certificaciones, es posible que sí el COMNIA haga uso del cobro de sus derechos. Entonces, otra de las funciones que tiene el COPNIA será revisar con el Ministerio de Educación eh, para presentar ajustes en cuanto al plan de estudios que pueda tener la universidad con el fin de hacer mejoras de acuerdo pues a la actualidad que se esté viviendo en el país. Por supuesto, entonces el COPNIA debe estar atento a lo que son las denuncias por el mal ejercicio de la ingeniería o conductas que vayan en contra de un buen comportamiento por parte de los ingenieros. Y por supuesto, pues debe velar por el cumplimiento de la ley. Como ingenieros tenemos una serie de deberes que debemos cumplir. Entonces, lo primero, seguir la reglamentación o los requerimientos que nos sugiere el COPNIA. Entonces, como profesionales también debemos denunciar ante autoridad competente y ante el COPNIA cualquier conducta que vaya en contra de la ley, de esta ley. También debemos, en caso de una calamidad pública o de emergencia pública, ofrecer nuestros servicios sin esperar una remuneración a cambio. Un deber muy importante, sobre todo en tiempos difíciles. Si no estamos seguros de algo que no conozcamos a profundidad, si no sabemos de algo en un tema específico, nuestro deber como ingenieros es abstenernos de dar cualquier tipo de concepto. Y muchas veces este deber se omite. Sin conocimiento de causa se dan opiniones técnicas solo por quedar bien ante los demás colegas. Recomiendo
que esto no se haga, sencillamente uno puede humildemente reconocer que no sabe de cierto tema, y si uno quiere quedar bien, uno puede decir, no, me comprometo a investigar, y una vez investigue, puedo dar mi opinión sobre tal situación o sobre tal otra. Entonces, es una recomendación. Si no sabemos, o nos mantenemos en silencio, o humildemente reconocemos que no tenemos conocimiento en un tema en particular. Mantener el secreto y la reserva con el cliente. Entonces, en nuestros negocios, pues solamente el cliente y nosotros somos los dueños de la información, y si hay algo del cliente que no debe divulgarse, pues debemos respetar ese derecho. También debemos comportarnos y velar porque los demás profesionales se comporten dentro de los parámetros que nos pide el COPNIA para la buena imagen de la profesión, para mantener el prestigio de la ingeniería. Entonces, esto es importantísimo, sobre todo cuando vemos conductas pues que no, o que atentan contra la integridad de nuestros, digamos, de nuestros beneficiarios por nuestras obras o por nuestros servicios. Entonces, siempre mantener una conducta idónea dentro de lo posible. Bueno, entonces tenemos también algunas prohibiciones que eh, que nos promulga el código. Entonces, dentro de esas prohibiciones es nombrar colegas que están suspendidos, que no son idóneos para ejercer la profesión. Se nos prohíbe ser tolerantes con el ejercicio ilegal de la profesión, es decir, que siendo nosotros, por ejemplo, líderes de un proyecto, nombremos dentro de nuestros subordinados a alguien que se encuentra suspendido, o a alguien que aún no tiene el título de ingeniero y esté ejerciendo labores de un ingeniero debidamente, digamos, debidamente certificado. Entonces no podemos realizar eso. Se nos prohíbe pues desacatar las decisiones que haya tomado en el COPNIA debido al mal ejercicio que de pronto podamos haber incurrido en algún momento y que sea sancionado. Ojo a esta, nosotros tenemos prohibido firmar planos, algún informe de ingeniería, la realización de especificaciones técnicas para una construcción, si no hemos participado activamente de dicho entregable. Entonces, si no hemos realizado un diseño hidráulico y estamos firmando planos hidráulicos solo por ayudarle a alguien, esto se considera ilegal y no es correcto, aunque es una práctica muy común, sobre todo si la persona que necesita la firma no reúne la experiencia o no tiene la profesión como ingeniero civil y necesita que se le apruebe dicho plano por parte de alguna entidad. Es una práctica que desafortunadamente es muy común, e incluso se llega a pagar buenas sumas de dinero para que el profesional facultado para ello lo haga sin haber participado activamente de dicho entregable. Y pues acá estoy haciendo énfasis en lo que hablaba yo del punto anterior. Entonces, estamos recibiendo dádivas por, digamos, en este caso, firmar un informe, firmar un plano sin haber participado de él, y si se nos paga, pues esto también está prohibido a la luz del código de ética que nos ha promulgado el COPNIA. Algo que también se ve muy comúnmente, sobre todo hoy día, es la competencia desleal. Entonces, cuando nosotros como profesionales, solo por el hecho de ganar el trabajo o no dejar el trabajo a mi competencia, porque es mi rival, porque no quiero que él me supere, pues yo bajo los honorarios de mis servicios, y lo hago solamente por quitarle el cliente a mi colega. Entonces este tipo de conductas se considera prohibidas por el COPNIA. O también esto, ofrecer cosas que no se van a cumplir.
eso también se considera ilegal. Entonces, cuando tenemos sanciones por el mal ejercicio de la ingeniería, pues las sanciones pueden ir, digamos, de la menos grave a la más grave. Entonces, amonestaciones por escrito, pueden darse suspensión de la matrícula hasta por 5 años, esto incluyendo pues las multas que habíamos hablado anteriormente, de 5 a 20 salarios mensuales legales vigentes, y lo más grave que puede llegar a ocurrir es que se cancele definitivamente la matrícula profesional. Entonces en ese momento digamos que se prohíbe que podamos ejercer nuestra carrera como ingenieros civiles, lo cual será pues algo bastante terrible. Esto sin tener en cuenta pues si hay procesos de tipo civil o penal. Entonces si nos suspende la matrícula profesional y por el daño que causamos tenemos investigaciones de procuraduría o cualquier otra entidad, un juzgado, entonces aparte de las sanciones que tenemos acá, podemos ser sancionados con cárcel o multas por esas otras entidades. Entonces la una es diferente a la otra, no, la una no excluye a la otra. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Bueno, entonces con esto hemos hablado de lo que es el Código de Ética de la Ingeniería. Entonces recomiendo la lectura del documento que les he puesto en el aula virtual. Entonces repasarlo, pues es posible que hagamos algunas preguntas en el examen final. A todos ustedes muchísimas gracias por haber seguido esta clase. Desafortunadamente por la contingencia pues debemos realizarla así. Hubiera sido muy interesante haber programado debates o participaciones entre nosotros de todo lo que vimos, pero pues bueno, esas son las circunstancias y pues tenemos que acomodarnos a ello. A ustedes muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima oportunidad.